Buenos días, queridos hermanos. Un privilegio poder estar acá con ustedes en este tiempo, en este retiro, donde el Señor es muy bueno con nosotros y Él permite que podamos aprender, podamos conocer más de su palabra. Y como les decía el día de ayer, qué hermoso es poder recibir un consejo de parte del Señor, ¿verdad? Y eso es algo que yo les animo siempre, que cualquier consejo que nosotros podamos recibir siempre esté pesado por la palabra del Señor. Que sea la palabra del Señor la que hable a nuestras vidas, que sea la palabra del Señor la que vea y nos guíe a toda verdad. El tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana es emociones, realidad y la soberanía de Dios. Emociones, realidad y la soberanía de Dios. Este tema está especialmente enfocado, digo especialmente, no únicamente, porque a veces cuando decimos ello, ya los demás es como que automáticamente cerramos nuestros oídos y tal vez ya decimos, sí, esto es para los demás, pero digo especial porque tienen un enfoque hacia este grupo de personas que son los solteros, pero principalmente los solteros que ya tienen varios años de solteros. Y el tiempo tal vez ha pasado y eso provoca en nosotros cierta ansiedad, cierta preocupación. Pero yo quisiera que veamos qué es lo que dice Dios al respecto. Y para empezar quisiera pedirles que podamos abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 27 y 28 principalmente vamos a estar leyendo. Este momento es un momento histórico en el cual Israel está básicamente siendo sacado de lo que es la tierra prometida. Y es un momento difícil en su vida. Y así como que tal vez para nosotros, directa o indirectamente también lo puede ser. Es decir, que muchas veces, y tal vez hay personas aquí que son solteras, o tal vez nosotros conocemos a personas que están así, vemos su sufrimiento. Vemos tal vez ese momento en el cual, por las circunstancias, tenemos un enfoque de Dios que no es el correcto. Y en esta porción dice la palabra, voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Ustedes por favor pueden seguirme en la versión que tienen, dice así. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y el 29 más, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Tal vez nosotros estamos en algún momento en nuestras vidas preguntándole al Señor esto y dice, y esta parte, esta pregunta, son dos preguntas que verdaderamente y teológicamente se podría decir que muestran un momento tan difícil que otra vez cambia nuestro pensamiento con respecto a Dios. Y la mayoría de los problemas que nosotros atravesamos, la mayoría de las dificultades que nosotros atravesamos, las circunstancias, hacen eso exactamente, es decir, que cambian nuestra visión de Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer? Y aquí el pueblo de Israel está mostrando una catástrofe teológica, es decir, que nos está mostrando un pensamiento totalmente contrario de lo que es Dios mismo. Porque lo que dice es, escondido está mi camino del Señor, es decir,
El Señor no sabe nada de mí, no sabe por lo que estoy pasando. Pero no se queda ahí, dice, y mi derecho pasa inadvertido de mi Dios. Es decir, no solo Dios no sabe lo que me pasa, sino a Dios no le interesa. Y eso causa en nosotros el temor. Eso justamente causa algunas circunstancias en nuestras vidas. Tal vez tú ves a tus amigos, tú ves a tus amigas en una situación sentimental, ya para casarse, y en ese momento tú puedes agarrar y decirle, bueno, Señor, creo que de mí te has olvidado. Creo que todavía tengo todas las costillas. Y eso, lo único que está reflejando es nuestro conocimiento de Dios y de quién es Él. Es por eso que es importante tener un concepto bíblico del quién es Dios. Porque fíjense la respuesta que da. La respuesta que da Dios mismo no es una respuesta que nosotros tal vez quisiéramos escuchar. Tal vez la respuesta es como mirar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy, por si acaso, sigo solo, sigo sola. Y el Señor, es cierto, espérame un ratito. No, la respuesta de Dios es, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? En primer lugar, la respuesta del Señor está apuntando directamente a nuestro conocimiento de Él y si hemos escuchado acerca de Él. La respuesta no está enfocada en nosotros, la respuesta no está enfocada en tus circunstancias, sino la respuesta está enfocada a tu conocimiento de Dios. Y eso es lo primero que nosotros que tenemos que tener en fundamento en nuestras vidas para cualquier circunstancia. ¿Cuánto conoces tú de Dios? ¿Cuánto tú conoces a Dios? El Dios eterno, el Señor, el Creador, nos muestra tres aspectos de Dios. ¿De quién es Él? Él es eterno, Él es soberano, Él es el Señor, Él es Yahweh, Él es el Creador, Elohim. Nos está y está mostrando, a ver un momento, ¿sabes quién ha creado todo? Y más atrás menciona diciendo que Él conoce cuántas estrellas hay. Y a cada una las llama por su nombre. ¿Crees que Dios te ha olvidado? ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Crees tú que tu camino está escondido del Señor? Es decir, ¿crees que el Señor no sabe dónde estás? ¿Crees que el Señor no le importa lo que pasas? Sí, pero entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios piensa al respecto y qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Muchas veces nosotros tendemos dos tendencias. La primera es que podemos exaltar la soltería por encima del matrimonio. Es decir, que tal vez aquellos solteros o incluso casados puedan exaltar más la soltería que el matrimonio. Y agarra y dice, no, estar soltero es mejor. Por otro lado, el otro extremo es exaltar el matrimonio por encima de la soltería. Y tal vez ahí los casados miramos con desprecio a los solteros. O los solteros se miran a sí mismos inferiores que los casados. Entonces podemos tener esos dos extremos. Exaltar la soltería por encima del matrimonio o exaltar el matrimonio por encima de la soltería. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cuál es el consejo de Dios?
¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que comprender? Nosotros tenemos que entender que los solteros son un grupo particular dentro de la iglesia que tienen luchas, sufren, al igual que también los demás. Tal vez las luchas son diferentes, pero eso no significa que no las tengan. Y hay 3 puntos que yo quisiera que nosotros podamos ver en esta mañana al respecto. En primer lugar, tenemos que tener una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica de lo que es la soltería. ¿Cómo la palabra de Dios nos muestra este aspecto bíblicamente? No lo que el mundo piensa, no lo que tus amigos piensan, sino qué es lo que Dios piensa al respecto. En primer lugar, tenemos que ver que la soltería está bajo el control soberano de Dios. Es decir, si tú estás soltero, si tú estás soltera, tienes que saber que Dios está en control de eso. No es una casualidad, no es simplemente que hayas tomado malas decisiones, no es que en algún momento tú puedas agarrar y decir, ay, era que le diga que sí. ¿Ya ve? Por eso ahora estoy así. No. Y tal vez los casados o los papás vemos a nuestros hijos de esa forma y decir, ya hijito, ya hijita, ya te lo voy a buscar. Ya. Mira, mira ese chico, bonito es. Bueno, no tanto, pero sirve. Sirve al Señor, digo, por si acaso, no me malinterpreten. Mira, bien servicial. Y tratamos de ayudar a Dios en algo que Él está en control. Él está en control, hermanos. Él no ha perdido el control. Ahora, eso no quiere decir que nos quedemos echados de brazos cruzados sin hacer nada. Tenemos que creerle. Tenemos que caminar bajo su voluntad. John Piper decía al respecto, Dios es soberano sobre quién se casa y quién no. Y se puede confiar en que Él hará lo que es bueno para aquellos que esperan en Él. Dios está en control. Dios es soberano sobre los que se casan y los que no se casan. Y podemos confiar en Él. ¿Creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas? ¿Sí o no? Sí, Él es bueno. Y el momento en el que tú estás para Dios es algo bueno. Él es bueno. Él está operando en tu vida como Dios. Eso implica que Él está usando todos sus atributos para obrar en tu vida. Él es Dios. También tenemos que entender que la soltería es un don de Dios. Es un don de Dios y la palabra de Dios nos menciona al respecto. Pablo lo menciona en Corintios. Y nos está mostrando que es un don de Dios. Pero tiene un propósito ello. Servirle al Señor. Como también los casados. Tal vez no con tantos. Los casados tienen más responsabilidades sobre su familia. Y eso también es bueno. A veces los casados están viendo a los jóvenes, no vamos aquí, ya, y los otros, yo no puedo. Ni modo. Bueno, ya me he casado. No. Los casados también están sirviendo al Señor. Y eso es algo bueno. Y la palabra nos muestra que el estar soltero es un don de Dios. Un escritor decía, no estoy soltera, una escritora,
porque sea demasiado inestable espiritualmente para merecer un esposo o demasiado madura espiritualmente para necesitarlo. Estoy soltera porque Dios es bueno, y eso es lo mejor para mí. Tenemos que entender que eso es Dios obrando. Él es soberano. Y otra vez, casados, no miren con desprecio a los solteros. Vean la obra de Dios en su vida. Vean que es el plan perfecto y soberano de Dios para ellos. Elizabeth Elliot decía, si eres soltero hoy, la porción que se te asigna hoy es soltería. Es un regalo de Dios. La soltería no debe ser vista como un problema, ni el matrimonio como un derecho. Dios, en su sabiduría y amor, concede cualquiera de las dos como un don. Esto es algo muy sabio. La soltería no debe verse como un problema, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra visión. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Por otro lado, tenemos que ver que el estado de la soltería no es inferior al estado de estar casado. Es decir, el soltero no es menos, no es inferior que el casado. Yo les voy a decir algo sinceramente. Y no quiero que levanten su mano, pero simplemente respóndanse sinceramente ustedes. Cuando tú vas a pedir consejo a alguien, en tu corazón, ¿qué es mejor? ¿Un casado o un soltero? O por lo contrario, ¿a quién buscas? ¿A una casada o a una soltera? No necesitan responder, pero cada uno pesa en su corazón. Ahora pónganse a pensar esto. Si tuviéramos nosotros aquí a Pablo, a Jesús, a Pedro, y ellos están dispuestos a dar consejería, ¿a quién eliges? Por si acaso hay dos solteros y un casado. Ah, entonces contradice tu pensamiento. Entonces, todos una fila, por favor, para Pedro. Porque según tu pensamiento, un casado da mejor consejo. Entonces Jesús y Pablo están descartados. ¿Qué tal? Pero es así, ¿no ve? Nosotros tenemos la soltería como menos. No, es que un casado, sí, es que él sabe. Un soltero puede tener un mayor conocimiento que un casado. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos esto. Papás, si tú tienes hijos que ya son adultos solteros, no los menosprecies. No lo hagas. Ve como un don de Dios para ellos. Ve desde la perspectiva correcta. Piensa en estos varones. ¿Jesús era menos que sus discípulos por estar soltero? ¿Sí o no? No. ¿A Jesús le faltaba algo? No le faltaba nada. Entonces el estado de soltería no es inferior, hermanos. No lo es. No es un problema. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios ha permitido para esas vidas. Y si tú en tu mente tienes un problema con ello, tu problema no es con la persona, es con Dios directamente. Porque Él es el que ha diseñado ese plan para esa persona. Entonces no lo trates mal a él o a ella, sino tal vez ora por esa persona y ve que es el plan de Dios para esa vida.
Charo Washer, que es la esposa de Paul Washer, dice lo siguiente. Si buscamos casarnos porque sentimos que un esposo llenará nuestras vidas o que de alguna manera nos hará completas, nos sentiremos muy decepcionadas de nuestro matrimonio. Ningún hombre, no importa cuán semejante a Cristo pueda tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, pensar en tal cosa es pura idolatría. Sí, si no estamos llenos de Dios ahora y completos en Cristo en el presente, entonces ni siquiera un matrimonio hecho en el cielo podrá cambiar nuestro vacío. Hermanos, otra vez, si tu vida no está plena en Cristo, una pareja no va a solucionar eso. Si Dios no está satisfaciendo toda tu vida, el matrimonio no lo va a solucionar. Aunque ese varón sea semejante a Cristo, solo Dios puede llenar ese vacío. Solo Dios puede llenarlo. También tenemos que ver que la soltería tiene beneficios y ventajas particulares. ¿Sí o no? Tiene. La soltería evita muchas aflicciones y preocupaciones en esta vida. Imagínense a un soltero levantarse en la mañana y decir, ay, tengo que ir a trabajar para sustentar a mis hijos, no, un ratito. No tengo. Cierto. Solo me tengo que preocupar por mí. ¿Es difícil el celibato? Sí, también. También lo es el matrimonio. También es la universidad. Es la vida en este mundo caído es dolorosa. No solamente es algo. Si nos ponemos a pensar en todo lo que nosotros vivimos, nos vamos a dar cuenta de que cada momento, cada etapa es difícil, ¿sí o no? Aquí tenemos niños que tal vez están en primaria y para ellos la escuela es difícil. Cuando vienen y te dicen, no entiendo esto, y tú lees y le miras y, ¿cómo no vas a entender? Pero para él es un problema. La universidad. A veces vienen los jóvenes y nos dicen, ay, no sé qué voy a hacer la universidad, ¿no? Y los casados los miramos y, pues la universidad no es nada. No esperar que trabajes. Los universitarios a los colegiales, el colegio es chancaca. Nada. Y más aún todavía que ahí ya tú te anotas ahí cuántos puntos más quieres que te suban. Cada etapa tiene su dificultad. Y nosotros tenemos que ser capaces de ver que esos momentos son difíciles para las personas. Son difíciles. Otro beneficio es que la soltería te hace más fácil alcanzar el ideal cristiano de una vida despegada de las cosas de este mundo. Entonces tú puedes estar enfocado en Dios. Tú puedes caminar con Dios. Tú puedes servir al Señor. Y eso es justamente, la soltería te da más libertad para servir al Señor y cuidar tu vida espiritual. En ese momento tú puedes agarrar y decir, bueno, yo veo en la congregación en el centro, tenemos 3 grupos pequeños de jóvenes los días lunes, martes y viernes, y hay jóvenes que van a los 3, ¿no? Y a veces decimos, ¿y este chico no tiene nada que hacer? Pero yo les digo, wow, gloria a Dios, porque tiene hambre y sed, y tiene tiempo, y no tiene responsabilidad. ¿Qué más que esté en el camino del Señor? ¿Qué más quieren, papás? Papi, ¿puedo ir a la congregación? ¿Otra vez? Ya ha sido ayer. Sí, pero también hoy día hay. Voy a hablar con el Oscar. ¿Qué tanto hacen ahí? Voy a hablar con el Rolf, con el David. ¿Qué siempre hacen? Más bien deberíamos decir, Señor, gracias,
porque mis hijos están metidos ahí. Y tienen tiempo, tienen las energías, tienen las fuerzas. Tienen tanta energía que se pueden trasnochar un día antes, hasta las 2 de la mañana jugando y todo, y al día siguiente vamos a la congre, vamos. Tenemos que ver y tener una perspectiva correcta, hermanos. Una vez más, y haciendo un poco énfasis en este punto de la perspectiva correcta, es el estar soltero no es un problema. No lo es. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios ha permitido para esas personas. Y los que están en esa etapa de su vida, busquen a Dios, desgástense por el Señor, den todo por el Señor, aprovechen ese tiempo, no lo desperdicien en las redes. Más al contrario, prepárense para que cuando el Señor permita y te llame, tú estés listo. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Sí, ¿es bíblica? Por ejemplo, David. ¿David estaba capacitado? Sí. A pesar de que era pastor, él tenía una puntería con su onda que era capaz de que cuando un animal quería comerse a sus ovejas, él era capaz de lanzar esa piedra a tal distancia que llegue y espante a ese animal, pero no dañe a las ovejas. Por eso, cuando está frente a Goliat, no ha sido casualidad. No es que David ha agarrado y ha dicho, Señor, en fe, y un ángel ha agarrado la piedra y... ¡pum! No, él estaba capacitado para que el momento en que Dios le llame, él iba a dar al blanco. ¿Tú estás preparado? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás buscando de Dios? ¿Le pides al Espíritu Santo que te guíe? Pues deberíamos hacerlo. Deberías hacerlo. Desgástate por el Señor. Busca al Señor. A veces escuchamos de nuestros pastores y decimos, cuando nosotros nos convertíamos, íbamos a orar al cerro, íbamos a buscar y nosotros, ¡wow! Pero hazlo. Bueno, tal vez ya no hay tanto espacio como antes, pero tienes en tu casa un lugar secreto para buscar al Señor, para estudiar su palabra. Tienes los recursos y muchos más recursos que los que habían en ese tiempo. ¿Sí o no? Papás, oren por sus hijos. Abuelos, oren por sus nietos. Tíos, oren por sus sobrinos. Para que realmente ellos también en ese momento de sufrimiento puedan ver a Dios y decir, Señor, yo sé que tú estás en control en mi vida. Entonces tenemos que tener una perspectiva correcta. Al mismo tiempo, y segundo punto, tenemos que ver que hay un peligro constante. Hay un peligro constante. Es decir, se tienen que cuidar de los peligros de la soltería prolongada. ¿Hay peligros? Hay. Uno de los principales, ¿cuál es? El desánimo, el descontento. Y puede atacar eso. ¿Y qué es lo que hace el desánimo? ¿Qué es lo que hace el descontento en nuestras vidas?
¿Qué es lo que provoca? ¿Recuerdan el pasaje que hemos leído de Isaías? ¿Qué es lo que ha hecho en el pueblo de Israel ese desánimo? ¿A quién ha atacado? Lo volvemos a leer. El Señor no sabe dónde estoy y a Él no le importa. ¿A quién está atacando? A Dios. Es decir, que el desánimo batalla directamente con nuestro conocimiento de Dios. Eso es lo que hace el desánimo. Tal vez tú estás ahí diciendo, bueno, Señor, ya, ¿qué voy a hacer? Sé que soy tu hijo, pero, bueno, tú tienes otros preferidos. Es como mi papá. Ve, a mi hermano nomás todo le da. ¿No? 10 de recreo, a mí un pesito. Bueno, a mi mamá le da aumento. A mí ni me pregunta. Nadie me quiere. Voy a comer gusanos. El desánimo, hermanos, nos hace ver de una forma incorrecta a Dios. Porque pensamos que Dios no está en control de nuestras vidas. Pensamos que el Señor no está en control de lo que nos sucede. Y también el desánimo lo que hace es atacar, luchar con la confianza en Dios. Dejas de confiar en Dios. Y comienzas a decir, bueno, Señor, creo que ya no. Me voy a dejar de orar. He entendido que eso no es para mí. ¿Has entendido o te has desanimado? Y comienzas a desconfiar del Señor. Porque cuando el Señor quiere hacer algo para ti, dices, bueno, no sé si será. También lo que hace el desánimo es que lucha con nuestra aceptación de la voluntad de Dios. Eso es lo que provoca el desánimo en nuestras vidas. ¿Qué pasa si hemos perdido nuestro trabajo? Y hemos orado y nos comenzamos a desanimar y decimos, no, no creo que esta sea la voluntad de Dios para mi vida. No, no puedo aceptar, no puedo creer que Dios haya planificado esto para mí. Y también el desánimo batalla con nuestro contentamiento en Dios. Hace un par de semanas Eduardo compartía sobre el contentamiento. Y el desánimo batalla con ese contentamiento en Dios. O sea, cuando Dios te da algo, ¿cómo lo recibes? ¿Qué pasaría si al hermano o a la persona que está cerca tuyo, el Señor les regala un auto nuevo? ¿Podrías alegrarte con él? Podrías decir, wow, qué lindo. Señor, tiene cuidado de ti. Ah, porque de mí nada, ni bici, ni pa' mi minibús me da. Peor que ahora ha subido. ¿Se acuerdan la canción que hemos cantado? ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú tienes el control de toda la creación. Eso está en nuestra mente. Es decir, que cuando nosotros recibimos al Señor, eso produce un contentamiento. Un ejemplo que se daba aquí también es decir, ¿cuántos de nosotros hemos elegido dónde nacemos? ¿Alguien? Alguien ahí en el cielo, antes de venir aquí, le ha dicho al Señor, por favor, a ver, aquí sí.
No, pero sí algo tenemos que saber, que Dios es soberano y Él sabe exactamente en la familia que te ha puesto. Y eso es bueno, porque Él es Dios. Él sabe todo lo que tienes. El otro día estaba hablando con una estudiante en el colegio y ella me decía, ¿por qué Dios no da a todos por igual? Interesante, ¿verdad? Y es verdad, ¿por qué Dios no nos da a toditos lo mismo? Salimos de aquí y hay 10 autos del mismo color, la misma marca. No, y tenemos que apretar para saber cuál es nuestro. ¿Por qué? Y yo le respondía y le decía, a ver, ¿qué pasaría si a uno de tus compañeros le damos 10 bolivianos para recreo y a otro de tus compañeros le damos 10 bolivianos para recreo? ¿Van a reaccionar los dos de la misma manera? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez uno de ellos agarre los 10 bolivianos y diga, ¿10? ¿Esto para qué me va a alcanzar? Bueno, gracias. Tal vez otro agarre los 10. ¿10? ¿En serio? ¡Wow! Gracias. ¿Sí o no? Eso también nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Y quién sabe lo mejor para nosotros, sino Dios? Cantamos también eso, ¿verdad? ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor sabe lo que te sucede? ¿Quién sino el Señor sabe exactamente por lo que vivimos, por lo que pasamos? Él es soberano y Él tiene control absoluto de todo lo que nos sucede. El problema no está en Dios, el problema no está en lo que Él te da, porque lo que Él nos da no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Eso es lo que Dios nos da. Imagínense si Dios nos daría lo que queremos. ¿Estaríamos aquí? O tal vez algunos estuvieran en una playa, algunos tal vez estarían disfrutando las cosas que Dios les ha dado. Pero Dios es soberano y Él sabe exactamente lo que necesitamos. El problema no está en Dios, el problema está en nuestro corazón, el problema está en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Por eso Pablo dice a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Y no está hablando el texto de las relaciones sexuales, sino el texto está hablando exactamente de tener un pensamiento contrario al de Dios y un deseo por las cosas de la tierra. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en tu corazón, el problema está en nuestro corazón, en nuestra mente, que cuando no tenemos lo que queremos nos desanimamos. Y eso es lo que hace el desánimo. Y mientras más va pasando el tiempo, la lucha puede ser más difícil. Otro peligro que puede suceder es las relaciones antibíblicas, es decir, aquellas relaciones que son contrarias a la palabra del Señor. Y hemos escuchado estos días eso. La pareja debe ser cristiana. Y tal vez es como, claro, es que en la iglesia no hay de mi edad, no hay de mi gusto, no hay de mi tipo. Entonces, ¿dónde busco? Iré afuera un rato. Ahí sí hay de mi gusto, ahí sí hay de mi edad, ahí sí hay de mi tipo, pero ahí hay un gran peligro, como ya hemos dicho, ¿cuál es? No es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿quién era su papá? El diablo. ¿Quién quiere tener de suegro al diablo? Tenemos que tener cuidado.
Por otro lado, y esto es algo que tenemos que entender, por otro lado, la pareja debe estar dando un fruto cristiano. Es decir, que la persona, aunque esté en la iglesia, esa persona tiene que mostrar frutos. No solamente que sea un asistente, no solamente es que va a la congre. Sí, todos van a la congre. Ahí no está el problema, ahí no está la solución. Es una persona que verdaderamente ama al Señor. Es una persona que le sirve, es una persona que es sabia, una persona que muestra los dones, es una persona que muestra los frutos del Espíritu. La persona no debe tener impedimentos bíblicos para casarse. No debe tener. Otro peligro es la inmoralidad. Y que ese es un problema actual, ¿verdad? Se ve en nuestro mundo, se ve en la sociedad una idolatría al sexo. Fíjense nomás las propagandas. Por lo menos antes, como decimos en mis tiempos, por lo menos había horario de protección, ¿no ve? Antes de ir a acostar, chiqui, 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 chiqui. Ya niños vayan a la cama y ahí empezaba, ¿no ve? Programas ya. Pero ahora se prendan la tele a cualquier hora y ¿qué es? Es una sociedad que ha idolatrado el sexo. Y estamos en una sociedad que está idolatrando el sexo. Ya no importa, dale. Esta mañana estaba viendo un video donde mostraban a una mamá que ve a sus hijos que están en el colegio y su hija llega con su enamorado y la mamá le agarra y le dice al chico, ¿ya has traído anticonceptivos? A ver un ratito. Pero eso se enseña ahora. La inmoralidad se promueve por todos los lados, por todos los lados. Incluso hasta se enseña sobre eso para que sea adecuado, sea correcto, a ver si son compatibles. Todo eso es antibíblico. La palabra de Dios no dice eso. Otro de los peligros es la envidia. Se comienza a tener una envidia sobre las personas. Y comienza a nacer una envidia sobre los casados, sobre nuestros amigos que están enamorando. Y es como que sí, qué lindo. Y por dentro, ¿qué hay? ¿Hay gratitud? ¿Hay amor? Otro peligro es el aislamiento y la soledad. Se comienzan a aislar, comienzan a alejarse para no ser dañados. Jairo Namnum dice lo siguiente: nosotros vivimos una vida muy automática, muy acelerada, con poca reflexión, poca contemplación, poco detenernos a ver, ¿qué será lo que Dios va a hacer ahora? Pero Dios no anda deprisa. Si Dios se mueve entre los silbidos apacibles, a veces no lo vemos, no lo vamos a escuchar en medio del bullicio. Pero a veces nos comenzamos a aislar y comenzamos a crear un sentimiento de soledad.
que eso no es bíblico. Otro peligro, la pereza y la distracción. Comenzamos a agarrar y decir, no tengo responsabilidad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar? Si Dios ha querido esto para mi vida, bueno, ¿cuál es el apuro? Hay distracciones en nuestra mente que nos distraen de Dios, de buscar a Dios. Marshall Segal dice lo siguiente. Él, refiriéndose a Satanás, nos distrae, persuadiéndonos de que debemos dedicarnos por completo a los estudios, al trabajo o al entretenimiento. Pero Dios quiere usarte, tu fe, tu tiempo y tu soltería, de formas radicales. No tienes que esperar a que sea la obra más importante o trascendente de tu vida. Es claro eso. Ya no saben qué más estudiar. Han terminado el colegio, estudian licenciatura, hacen diplomado, hacen maestría, hacen doctorado y es como que no, necesito, quiero. El entretenimiento. Wow. Papás, ¿saben cuántas horas pasan sus hijos en el celular? Al día, más o menos. ¿Alguien? Hemos hecho una encuesta en la congregación. ¿Saben cuál es el promedio entre redes sociales y juegos? 7 horas. ¿Qué tal? Hay algunos que pasan hasta 10 horas, pero el promedio es 7 horas al día. Y a veces nos preguntan y nos dicen, ¿y qué hacían cuando no había celular? ¿Sí? ¿Les han preguntado eso alguna vez? Papá, ¿y en tus tiempos cuando no había celular, qué hacías? ¿No te aburrías? Yo les digo, aburrirse era lo último que iba a pensar. Desde las 6 de la mañana ya estaba en la cancha, molestando a mis vecinos. Ya, despierten, flojos, vamos. Agarraba mi bici hasta que mi mamá llegaba y... Pero fíjense qué tal sutil es el enemigo para distraernos. Jóvenes, no se dejen distraer. Usen ese tiempo. Imagínense si leyeras la Biblia 7 horas al día. ¿Cuántas veces al año ya hubieras terminado de leer la Biblia? Por lo menos unas 3 veces en un año. Pero ¿cuántas veces al año? Y a veces estamos como que, ay, no he hecho mi devocional. Es que no tengo tiempo. O sea, no has podido leer ni un capítulo. Pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Y después, ¿qué es lo más triste? Que le reclamamos a Dios por estar como estamos. ¿Cuánto tiempo buscas en oración al Señor? Ten cuidado con estos peligros. Entonces, hemos visto una perspectiva correcta, hemos visto los peligros que hay. Como tercer punto, tenemos que hacer un plan de acción. Se tiene que ver qué es lo que Dios quiere. En primer lugar, jóvenes,
crezcan en el Señor. Busquen devoción al Señor. Busquen que haya más devoción. Las disciplinas espirituales. Comienza a cultivar en tu vida la oración, la meditación de la palabra, la memorización. ¿Qué pasaría si ahorita hiciéramos un concurso de memorización? A veces decimos, no, no memorizar, no, pero no puedo. ¿Cuántas canciones de memoria sabes? ¿O no? Sí. En alguna oportunidad yo decía, una de las letras que cantamos, que era una letra extensa, y decía, uy, es difícil de memorizar. Sí, pero a ver, háganles cantar a los jóvenes una canción de Disney. No se habla de Bruno. Esa es una letra bastante larga. Y se la saben de memoria, ¿no ve? Y ahorita seguro está en la mente de algunos. No se habla de Bruno. Se la saben de memoria. Pero ¿y qué pasa con las cosas de Dios? ¿Es falta de capacidad o es falta de interés? Falta de devoción al Señor. Entonces, jóvenes, crezcan en su devoción al Señor. También crezcan en la evangelización. ¿Por qué crees que Dios te ha puesto donde estás, ya sea en el colegio, la universidad o en el trabajo que estás? No es simplemente para tu sustento, sino porque Él te ha puesto ahí con un plan eterno y perfecto. ¿Y cuál es? Que tú seas sal y luz en ese lugar, que tú prediques la palabra. Porque el Señor te permite tener amigos que no son cristianos. No es simplemente para pasarla bien o no estar solo o sola, sino es para que tú prediques la palabra del Señor, para que tú puedas evangelizarlos. El servicio. Crezcan en el servicio. No esperes a que te digan las cosas. Papás, ¿cuánto lidiamos con eso en nuestras casas? ¿Cuántos les dicen a sus hijos, ¿vas a esperar que te diga qué hagas? ¿Sí o no? Se levantan de la mesa y tu plato tiene alas. ¿Se teletransporta? Es que no me has dicho. Y, tienes que hacerlo, pues, eres mi hijo, eres parte de esta familia. Los jóvenes en la iglesia, igual, tienen que ser serviciales. Crezcan en el servicio al Señor. Seamos generosos. En Efesios la palabra dice, el que robaba, ya no robe, sino trabaje. ¿Para qué? ¿Para tener lo que siempre ha deseado? No, sino para ayudar a los que no tienen. Tal vez tú trabajas y no tienes las responsabilidades que un casado tiene. Puedes ser más dadivoso, puedes ser más generoso, pero ahí, ¿qué prima? Nuestra egolatría. Y tener más comunión con los hermanos. Ten más comunión con los hermanos. Busca. Crece en esa comunión. Pero dentro de esa comunión tengan cuidado. No hagan cosas que no estén conforme a Dios y a su palabra. No solamente sí estoy yendo y ahí hacen cualquier cosa, no. Busquen juntos al Señor. La palabra de Dios dice, ¿qué hay entre ustedes cuando están juntos? ¿Hablan salmos? ¿Cánticos espirituales? ¿Está la palabra de Dios ahí presente? Debe ser así. Debemos buscar y amar más al Señor juntos. Una vez más, no exaltemos la soltería por encima del matrimonio,
Y no exaltemos el matrimonio por encima de la soltería. Tengamos una perspectiva correcta. Tengamos cuidado con esta etapa de nuestras vidas y tomemos un plan de acción para él. Y como decía en la palabra del Señor, recuerda quién es Él. Recuerda quién es Dios. Él es el Creador. Él es el Dios Altísimo. Él es el Señor. Él no te ha dejado y no te ha abandonado. Él no se ha olvidado de ti. Papás, el Señor no se ha olvidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Y les ha dado un don especial. Y es así como nosotros debemos verlo. Hermanos, cuando nosotros veamos solteros, no los miremos con desprecio. Sepamos que Dios ha permitido ello para sus vidas. Y no los veamos como inferiores. No los veamos como que, no es soltero, ¿qué vas a ver? Otra vez, cada vez que tengas esa tentación, imagínate a Jesús y a Pablo. Eran solteros. ¿Los buscarías para un consejo? ¿Los tomarías en cuenta en tu vida? Entonces la soltería no es un problema. Es un regalo de Dios para nosotros. Solteros, y especialmente los que están más tiempo en esta etapa, sepan que Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. Él conoce y Él sabe, y Él está en control de tu vida. Solo necesitas una cosa: Dios en tu vida. Él es tu esposo. Él es tu compañero. Él es tu Señor. Y Él siempre va a estar a tu lado. Vive esta etapa bíblicamente. Ten cuidado con los peligros. ¿Sí? Nos pondremos de pie, hermanos. Desde ayer el Señor ponía algo en mi corazón. ¿Ustedes recuerdan esa narrativa en la Biblia cuando Jesús está con un leproso y este leproso habla con Jesús y le dice: Señor, si quieres, sáname? Y el Señor le dice: quiero, y lo toca. Es muy interesante pensar en este pasaje bíblico porque tenemos que entender el concepto cultural. En ese tiempo, un leproso no era simplemente una persona enferma, sino era una persona que lo había perdido todo, incluso su nombre. Es decir, que cuando esas personas estaban entrando a la ciudad, tenían que anunciarse. Y para anunciarse no decían, por ejemplo, por si acaso soy Oscar, estoy entrando. No, ellos habían perdido hasta su identidad. Y lo que ellos decían era inmundo. Entonces este varón estaba sufriendo. Pero el Señor le dice: quiero. Y no solamente le sana su enfermedad, sino que le da una nueva identidad. Hijo de Dios. Tal vez nosotros estamos en este lugar de la misma manera. Y tal vez hasta nos han puesto una etiqueta dentro de la iglesia, en el mundo, en nuestra casa. Tal vez no dice inmundo, pero tal vez dice otra cosa. O tal vez hasta tú te has puesto por las decisiones que has tomado en tu vida.
Pero ¿saben algo? El Señor quiere no solo sanarte, sino darte esa identidad, que eres hijo, que eres hija de Dios. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que han pasado casi 2000 años, aún tú quieres, Señor. Tú estás dispuesto a hacerlo. Y tienes el mismo poder. Tienes el mismo amor, porque eres un Dios inmutable. A veces hay desánimo en nuestra vida. Tal vez las circunstancias provocan en nosotros ello. Y nos hacen perder de vista quién verdaderamente eres tú. Y es por eso, Señor, que venimos a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que a ti sí te importamos. Que tú tienes, Señor, esa misericordia para mirarnos, a pesar de que hemos sido rechazados por el estado en el que vivimos. Tal vez hemos cometido malas decisiones en nuestras vidas. Tal vez ahí hemos perdido hasta nuestro nombre y ahora decimos pecador, inmundo, solo, sola, inútil, torpe. Pero queremos venir a ti, Señor, entendiendo que tú eres soberano y que tú tienes el control y cuidado en nuestras vidas. Queremos depender de ti, Señor. Gracias, Dios. Señor, pone muy fuerte en mi corazón, hermanos, de que y no necesito que abran sus ojos o levanten su cabeza. Esto es algo personal. Pero si tú verdaderamente estás lidiando con esto, si tú verdaderamente has tenido etiquetas en tu vida, y vives con ella, yo quisiera pedirte que pases aquí adelante, no por avergonzarte, sino porque queremos mostrarte el amor de Dios. Y que sepas que el Señor hace las cosas nuevas, que el Señor te ha dado un nombre, y no es el que te ha puesto tu familia, no es el que te han puesto tus amigos o la sociedad o la iglesia, sino es el nombre que Él te ha dado, que eres su hijo, que eres su hija. Así que si tú estás lidiando con eso, te invito que vengas aquí adelante y podamos orar por ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp:
En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.